Universidad Nacional de General Sarmiento, investigador del CONICET y columnista económico de este programa. ¿Cómo está Germán? Yair y Julio te saludan acá. ¿Cómo andan, muchachos, puedo decir hoy? Hoy, muchachos, total. Sí, si te tuviéramos acá, te estaríamos hablando de fútbol también, Germán. Pero bueno, tristemente nos toca de economía únicamente. Así que del segundo tiempo que vamos a hablar es del segundo tiempo económico que propone la gestión de Toto Caputo. ¿Qué es esto de la nueva fase de la economía de Milei? Bueno, es una profundización de la primera, digamos, ¿no? Que es básicamente seguir construyendo instrumentos de deuda. Nosotros lo venimos comentando en distintas columnas. Esta fase es una especie de, lo tratamos de decir de este modo, es cambiar promesas de emisión por promesas de ajuste fiscal. Digamos, en lo que fue la conferencia que tuvo el presidente del Banco Central y el ministro de Economía hace un par de semanas, lo que dijeron, lo que anunciaron era que el Banco Central no iba a emitir más y para eso, de alguna manera, el Tesoro Nacional, el Estado Nacional, iba a emitir nuevos instrumentos de deuda para que los que tuviesen deudas del Banco Central tuviesen nuevos instrumentos y que la deuda pasase de un organismo del Estado a otro. Entonces eso es promesa de emisión por promesa de ajuste. Y lo que nosotros tratábamos de mostrar es lo inconsistente o lo imposible de cumplir de ese planteo, porque una cosa es que el Banco Central emita una letra, un título o un instrumento que diga que se compromete a emitir una determinada cantidad de pesos a cambio de ese instrumento que emite, y otra cosa es que el Tesoro Nacional diga que lo va a pagar con recursos fiscales, porque para que el Tesoro Nacional lo pueda pagar con recursos fiscales, tiene que tener esos recursos fiscales, lo que supone que tiene que tener esto que el gobierno anuncia como el superávit fiscal o superávit financiero, que es básicamente el superávit fiscal incorporando el pago de intereses de la deuda. Y es realmente, digamos, vos bien decías, Yair, digamos, si alguien te lo explica en términos complejos, agarrate la billetera, y ahí es muy difícil incluso. Bueno, yo no soy un especialista financiero, pero me imagino que para alguien incluso que es especialista en temas de finanzas, la cantidad de instrumentos de deuda que ha generado este gobierno debe ser inédita, de deuda en pesos. Para que vos te des una idea, Yair, entre diciembre del 23 y junio del 24, el gobierno emitió títulos públicos por el equivalente a 70.000 millones de dólares, ¿no? En apenas 6 meses, 70.000 millones de dólares. La mayoría obviamente en pesos, pero prácticamente duplicó la cantidad de títulos de deuda del Tesoro, de títulos públicos del Tesoro Nacional. Y ahora lo que está anunciando particularmente el día de hoy, que se le suma todo este conjunto de bonos, de letras, de instrumentos financieros, de deuda en pesos que está asumiendo el Tesoro Nacional, está anunciando que va a colocar 20 billones de pesos que vencen de acá a un año. Y entonces ahí es lo que vos decías, para que nos demos una idea, ¿cuánto es 20 billones de pesos? Bueno, 20 billones de pesos es el equivalente a 2,5 veces todo el presupuesto vigente del Ministerio de Capital Humano, ¿no? Solo este instrumento nuevo de deuda sería el equivalente, si lo tuviese que pagar, a 2,5 veces el presupuesto vigente de Capital Humano. Recordemos que en Capital Humano está el ANSES, está el pago de jubilaciones, está toda la Secretaría de Educación, todo el pago de educación, están las políticas alimentarias, la Secretaría de la Niñez, todo lo que es pago de transferencia de ingresos, jubilaciones, alimentos, construcción de jardines. El gobierno, si tuviese que pagar estas obligaciones que está anunciando hoy, sería el equivalente a 2,5 veces el Ministerio de Capital Humano. El superávit acumulado en estos primeros 6 meses, yo no tengo el último dato ahí, pero no llega a los 2 billones de pesos. O sea que tendría que, para pagar solo este instrumento, igual el gobierno va a apostar obviamente a generar otros instrumentos para el pago de estas deudas, pero tendría que acumular 10 veces lo que anunció como un éxito. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que esa promesa de reemplazar, digamos, ese reemplazo de promesas de emisión por promesas de ajuste es una promesa totalmente insostenible. Digamos, si el gobierno quiere cumplir lo que está anunciando, que es
que el Banco Central no va a emitir pesos para pagar estas deudas, no las va a poder pagar. No hay ajuste fiscal posible para el conjunto de deuda en pesos, no el total de deuda en pesos del Estado Nacional, solo la deuda que este gobierno ha tomado en apenas 6 meses en pesos. No hay ajuste fiscal posible, no hay sociedad que aguante un ajuste fiscal de esta magnitud, porque recordemos, el otro dato que se conoció la semana pasada es lo del estimador mensual de actividad económica, y que efectivamente muestra un crecimiento de la actividad económica interanual del 2,3% entre mayo del 2023 y mayo del 2024. ¿Pero qué esconde ese dato? Que es un crecimiento económico que está únicamente, exclusiva y excluyentemente explicado por lo que es el rubro de agricultura, ganadería, caza y silvicultura, que creció 100%, porque recordemos que el año pasado estábamos en plena sequía. 100% creció la agricultura, la ganadería, etcétera. Pero si uno ve al interior del resto de las actividades, uno ve una caída de la industria manufacturera del 14% interanual, lo cual es una catástrofe, una caída de la construcción del 22% interanual, una caída del comercio mayorista y minorista del 11% interanual, y así podría seguir. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? El gobierno, esto que vos decís, el segundo tiempo del plan económico, es profundizar el endeudamiento, patear para adelante los problemas, en un contexto que ya es un contexto catastrófico en términos de nivel de actividad y en términos sociales, y que es incumplible. La pregunta es cuánto se va a poder sostener, que es la pregunta un poco que se viene formulando desde el principio. Nosotros van 6 meses apenas de gobierno, pero hay un proceso de endeudamiento que tiene una velocidad y una magnitud que me parece que tiene pocos antecedentes, incluso cuando lo comparamos con la primera gestión de Caputo, que fue también récord en materia de endeudamiento. En ese momento fue endeudamiento en dólares, hoy estamos hablando más de endeudamiento en pesos, pero es el mismo Caputo, es un ministro que gestiona una deuda que para quien lo tenga que suceder va a ser insostenible, básicamente. Germán, me parece muy clara tu explicación. Para mí, que soy un tipo que no tiene gran facilidad para entender estos temas, pero la idea del reemplazo de deuda por emisión, por deuda por ajuste, ¿no es cierto?, de ajustar para dejar de emitir, también te lleva a la idea de que estás pagando deuda con más deuda, ¿no? Porque en algún momento te van a caer los vencimientos y vas a tener que poner la plata de algún lado. ¿Qué pasa cuando sucede esto? ¿Hay un default? ¿Hay posibilidades de default? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Renegociar nuevamente o lo está pateando, como vos decís, para que lo agarre una futura gestión, porque los tipos vienen a hacer un ajuste de corto plazo y a cambiar un poco las reglas del juego? Bueno, ya el gobierno de Macri, sin ir más lejos, debe ser de los pocos gobiernos en el mundo que tuvo que entró en default en deuda en moneda local. Digamos, el gobierno de Milei este mes tenía o tiene vencimientos, si yo no entiendo mal, por 9 billones de pesos, y hasta ahora ha sido exitoso en colocar nuevos instrumentos de deuda que le permitan refinanciar esos vencimientos. Ahí digamos, el termómetro de cuándo esto puede entrar en tensión es el termómetro también del tipo de cambio. Digamos, alguien que tiene una deuda en pesos evalúa los rendimientos de esa deuda contra, entre otras cosas, una eventual devaluación del tipo de cambio, porque básicamente reduce su rentabilidad en dólares o también reduce su rentabilidad en pesos, y la devaluación del tipo de cambio se traslada a precio, digamos. Y eso ha pasado también con el gobierno de Macri. Cuando el esquema cambiario entró en crisis en 2018, también entró en crisis el esquema de endeudamiento en pesos. Macri en ese momento lo solucionó llevando la tasa de interés en pesos, no me acuerdo, del 20% al 90%, que en ese momento era una locura. Veremos cuáles son las alternativas que tiene el gobierno de Milei. Por ahora el gobierno de Milei está siendo exitoso, entre comillas, en seguir colocando instrumentos en pesos. Hay muchos instrumentos, que contienen distintos vencimientos, distintos perfiles, distintos intereses y distintos perfiles de cronogramas de pagos, y por ahora este mes era un mes de muchos vencimientos en pesos. Ha logrado deuda en pesos todavía. Te digo, nosotros hicimos una columna hace un mes y yo te decía que la deuda había crecido en más de 60.000 millones de pesos, de dólares, perdón, en pesos, pero pasado a dólares. Hoy son 70.000. Digamos, el gobierno va a seguir colocando deuda en pesos. El tema es en qué momento la tensión cambiaria va a hacer que sea difícil sostener esta colocación de títulos en pesos. Digamos, repito, yo te digo, Jair, bueno,
Jair, préstame 10 pesos ahora y yo te devuelvo 20 pesos en un año. Bueno, ¿vos qué vas a pensar? ¿Qué me puedo comprar con esos 20 pesos en un año? Claro. Si yo pienso que el tipo de cambio va a reventar, ya va a haber un momento en que la tasa de interés en pesos no logre compensar el riesgo devaluatorio. Yo creo que todavía no estamos en ese lugar, no sé cuánto tiempo falta, yo veo todo muy frágil, pero seguramente que si el gobierno quiere cumplir su palabra de no emitir para pagar esta deuda va a entrar en default en pesos. Para mí es prácticamente seguro, comparándola, o sea, como te decía antes, con la magnitud del recorte que tendría que hacer para pagarla. Son magnitudes que tendría que recortar, repito, 2 veces y medio todo el Ministerio de Capital Humano, incluido el ANSES y los pagos de jubilaciones. Es prácticamente imposible que pueda hacer eso. Inabarcable. Y te llevo a otro eje. Hablabas de fragilidad. La semana pasada se conoció que el propio ministro de Economía blanqueó que nuestro país está fugando al extranjero sus reservas en dólares, ¿no es cierto? Lo que decía Caputo es que aquí no le pueden sacar un rédito económico y que estando afuera pueden obtener algún tipo de beneficio por depositar. Se comentó de que para buscar un préstamo en el Banco de Basilea, no se terminó de confirmar eso, algún rédito a las reservas en dólares. Ahora, ¿cuál es el peligro de estar sacando, en oro? ¿Cuál es el peligro de estar sacando las reservas en oro de nuestro país? Mira, ahí la información me parece que una de las noticias es que en realidad no hay información oficial sobre eso, ¿no? Nos hemos acostumbrado ya a casi cualquier desprolijidad del gobierno, de los términos que utiliza el presidente para referirse a no sé, los opositores o a quienes no opinan como él. El otro día en la entrevista de Fantino, términos, no sé, homofóbicos, digamos. Bueno, nos acostumbramos a hacer cualquier cosa como esto, digamos, ¿no? Hay una afirmación que hace el ministro de Economía que no está oficialmente confirmada, y entonces yo lo que te puedo responder es por lo que yo he podido reconstruir, digamos, sin tampoco ser un especialista en estas cosas. Hay dos hipótesis para tratar de interpretar esto que ha pasado sin tener ninguna información. Una es lo que dijo Caputo, que tiene que ver con que genera algún rédito, que los dólares depositados inmovilizados, el oro inmovilizado en el Banco Central es un activo que uno tiene inmovilizado y que eso no tiene mucho sentido económico porque está perdiendo lo que podría obtener de rentabilidad si lo tuviese invertido. Ahora, hasta donde entiendo, la rentabilidad que podría dar ese oro inmovilizado, como vos decís, en otra plaza financiera, no alcanzaría a compensar el costo logístico del traslado del oro, digamos, ¿no? Y entonces ahí me parece que otra hipótesis para pensar, me parece que es lo que deslizó el propio presidente, que tiene que ver con utilizar, que eso sería peor en términos, además de no tener una información sobre eso, oficial, que es estar utilizando esos activos del Banco Central para negociar a cambio un préstamo, y que eso sea entendido como un préstamo transitorio que sirva para pagar vencimientos en dólares hasta tanto se pueda conseguir otro tipo de préstamo como el de eventualmente del Fondo Monetario Internacional o alguna gestión que pueda hacer a la que le estén rezando si es que el candidato a presidente de Estados Unidos, Trump, llega a ser electo como presidente, digamos, ¿no? La hipótesis de que se está utilizando ese oro para obtener un interés por tenerlo depositado en otra plaza financiera o en otro lugar, me parece que es una hipótesis que habría que descartar porque, te repito, el costo de moverlo me parece que es similar a los ingresos que generaría. La que me parece más plausible es la idea de que eso se pueda usar como garantía de un préstamo. Claro. Y el riesgo es como vos decís, digamos, si bien Argentina no hasta donde entiendo, no ha perdido juicios por embargos de sus reservas o de sus no ha perdido ese tipo de juicios. Cambiar la plaza donde se tienen alojados los activos del Banco Central siempre supone un riesgo, y más en un escenario donde el endeudamiento público está creciendo exponencialmente, digamos, ¿no? Supone un riesgo, y la estrategia de, si eso fuese así, estaría exhibiendo cierta desesperación del gobierno de conseguir dólares a como dé lugar, con
con la expectativa de conseguir eventualmente otro tipo de préstamo del Fondo Monetario, te repito, o alguna gestión del gobierno de Estados Unidos en el propio Fondo Monetario. La verdad que ahí... ¿Y lo ves viable? ¿Se ve viable, Germán, ese préstamo del Fondo Monetario? Porque parece que todo el gabinete le estaría prendiendo velas, cual Gauchito Gil o difunta Correa, a el chileno Valdés para que baje unos fondos. La realidad es que parece distante la relación del Fondo Monetario con este gobierno, pese a los esfuerzos de ajuste fiscal. ¿Cómo lo ves hoy? Obviamente con las herramientas que tenés a tu disposición. Y la verdad que ahí yo no parece hoy posible eso por el nivel de endeudamiento que tiene Argentina con el Fondo Monetario Internacional y por lo contrario que está yendo el gobierno en línea con lo que son la orientación o la recomendación de política, sobre todo cambiaria, del Fondo Monetario Internacional. No parece posible. Igual digo esto y me acuerdo del préstamo que le dio el Fondo Monetario Internacional a Macri y me siento un ingenuo, digamos, porque cuando el Fondo Monetario le dio el préstamo que le dio al gobierno de Macri, violó todos sus estatutos y toda regla de sentido común, digamos. Hay algo que es básico que el Fondo Monetario sostiene, que es no hacer préstamos a países para que con esos préstamos se sostenga el tipo de cambio en el marco de una corrida o de una presión devaluatoria, básicamente que no se utilicen los préstamos para sostener apreciaciones cambiarias, digamos, que es lo que en parte, digamos, este intercambio que hubo y esta hipótesis de que en el Fondo Monetario Internacional hay zurdos, digamos, por parte del gobierno nacional, tendría que ver con esa crítica, digamos, claro, ¿no? Que el Fondo Monetario dice que el tipo de cambio está apreciado. Ahora, el Fondo Monetario hizo eso con Macri, básicamente, con lo cual me parece que ahí hay algo también político. La diferencia entre el Fondo Monetario en aquel entonces, 2018, y hoy, es que en ese momento el Fondo Monetario estaba fuera de la Argentina, digamos, y entonces no podía condicionar su política económica. Hoy está en Argentina y puede condicionar su política económica sin tener la necesidad de dar un nuevo préstamo, y que además Argentina tiene una deuda en dólares mucho más grande que la que aquel momento tenía, incluso mucho más grande con el propio Fondo Monetario Internacional, que es una deuda que supera la cuota de Argentina en el fondo, digamos, es una deuda inédita para el propio Fondo Monetario Internacional, con lo cual dar otro préstamo significativo a la Argentina sería otra rareza más, o profundizaría esa situación excepcional de la Argentina en el organismo. Germán, clarísimo como siempre, muchas gracias por estos minutos y obviamente te vamos a estar volviendo a contactar a medida que avance este segundo tiempo, que no nos trae muchas expectativas, pero bueno, veremos qué sucede. Todavía te debo la buena noticia. Por favor, bueno, ya debes varias, vamos a terminar haciendo un programa solo de buenas noticias. Muchas gracias, Germán. Hablábamos con Germán Pinazo, vicerrector de la Universidad Nacional de General Sarmiento, columnista y analista económico de este programa. Pero yo sí me quedo manija de una buena, así que te voy a preguntar, Julito, ¿qué pasa con los Juegos Olímpicos, con las Olimpiadas que arrancan esta semana?